así y así somos. Buenas noches. Una de las particularidades del caso Galíndez es que casi todos los que intervinieron directamente en el hecho fueron asesinados o presuntamente se suicidaron. Siguiendo la compleja cadena de sangre, entramos a la cuarta entrega, Galíndez, el principio del fin. En lo adelante, nuestro relato seguirá el orden cronológico de las desapariciones y muertes ocurridas después de la desaparición de Galíndez. El primero en desaparecer sin dejar rastro fue el cojo, Francisco Martínez Jarra, tras el cual fueron los investigadores debido a las denuncias que contra él había hecho Galíndez al FBI. Desde Miami, un exiliado cubano notificó que el cojo le había abordado, ofreciendo fuertes sumas de dinero a quien le ayudara a matar a Rómulo Betancourt y a Jesús de Galíndez. Las autoridades trataron de localizar el personaje en el Hotel Miami Colonial, donde se había registrado con el nombre de Harry Velázquez, pero había desaparecido. En todos los Estados Unidos se le buscaba, y no fue hasta después que pasaron 4 meses, a finales de julio de 1956, cuando un informante del FBI advirtió que el cojo había abandonado los Estados Unidos desde New Orleans, con escala en La Habana rumbo a la República Dominicana. El informe de la supuesta salida del cojo se produjo días después de que se desencadenara un escándalo a cuenta de 2 barcos dominicanos surtos en el puerto de Brooklyn la noche que Galíndez desapareció. Se supo que los barcos Angelita y Fundación habían realizado maniobras extrañas y aparentemente innecesarias horas después que desapareció el profesor Vasco. La noticia se la llevó un marino del Fundación a Nicolás Silva y decía que como a las 11 de la noche del día 13 de marzo, el yate Angelita había zarpado y después de unas 5 horas de navegación había regresado al puerto con una excusa de su capitán. Sin embargo, decía el informante que el yate Angelita solo procuraba distraer a las autoridades en horas en que al barco Fundación fue llevado un hombre blanco, calvo, delgado y de rasgos españoles, quien parecía inconsciente, ensangrentado, y aún con vida fue lanzado a una de las calderas de la embarcación. El informante presumía que el que lanzaron en la caldera era Jesús de Galíndez. Para esta fecha las investigaciones sobre el caso no habían adelantado mucho, pero el tema se mantenía al rojo vivo en la prensa. Arturo Espaillat, Navajita o Gillette, había sido designado cónsul dominicano en Nueva York en sustitución del padre Oscar Robles Toledano. Para contrarrestar las acusaciones, Trujillo inició una campaña según la cual Galíndez era un agente del comunismo internacional y los propios comunistas lo habían hecho desaparecer para atacar al sistema democrático imperante en la República Dominicana. El periodista peruano Pedro Mesones revivió su crítica adversa a la literatura de Galíndez y Trujillo incrementó sus asignaciones monetarias a funcionarios estadounidenses, entre ellos el abogado Franklin Delano Roosevelt Jr., hijo del fallecido presidente Roosevelt. Roosevelt Jr. era representante legal de la República Dominicana en Washington y desde esa posición le envió una carta al secretario de Justicia de los Estados Unidos, urgiéndole esclarecer la desaparición del profesor Galíndez, al que él ni tan siquiera conocía. Tenemos una foto de Jesús de Galíndez y Franklin Delano Roosevelt Jr., el hijo del presidente, el expresidente. Esta fotografía tuvo un gran valor porque el señor Roosevelt había negado reiteradas veces de que él nunca había visto a Galíndez, que él no conocía a ese hombre. Cuando se descubrió la relación que había entre el hijo del presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt Jr., como un agente registrado representando a Trujillo en los Estados Unidos, se le inquirió
para que él buscara informaciones con el gobierno dominicano sobre lo que había hecho o lo que había pasado con Galíndez, cosa que él se negó. Sin embargo, nosotros mantuvimos una campaña tratando de que el caso no muriera y desarrollamos una serie de piquetes al frente de la oficina de este señor, y esta es una donde nosotros con nuestro clásico ataúd simbolizando las libertades públicas en la República Dominicana lo paseamos por horas y en diferentes ocasiones. El primer piquete frente a las oficinas de Roosevelt Jr. se efectuó el 29 de mayo y ahí aprovechó Nicolás Silva para anunciarle a la prensa que en la caldera del buque Fundación habían quemado a un hombre de rasgos españoles la noche del 13 de marzo. La noticia se producía 2 meses después que el barco había regresado a la República Dominicana. Que él decía fue a Galíndez. Dio una serie de datos que llevó a uno a pensar de que sí, de que fue Galíndez. Esa es la declaración pública que damos. Nosotros en el PRD fuimos responsables de esas declaraciones. Por supuesto que el cónsul dominicano, que ya había sido cambiado, su sustituto, nos retó y dijo que éramos unos mentirosos, que en el agujero que tenía esa caldera no cabía ni siquiera un brazo de una persona, que eso era un invento, que ellos no tenían nada que ver con eso. Pero el barco ya se había regresado a Santo Domingo y se quedó, las autoridades de Nueva York quedaron en que esperar que el barco viniera para comprobar si en realidad era lo que decía el cónsul dominicano. Y hay fotos por ahí de que cuando el barco regresó, sí, ellos le llaman el pit hole, era un hoyito para mirar, pero también había una circunferencia de medio diámetro, de un diámetro de X pulgadas, que sí cabía una persona, y sobre todo una gente endrogada que no iba a hacer resistencia, podía ser empujado. La versión pues es que a Galíndez lo metieron en el barco. Eso fue una conmoción en la ciudad de Nueva York. Trujillo comenzó inmediatamente a desplegar sus fuerzas y sus dineros para demostrar que eso no era verdad. Estas fotografías del Fundación y el orificio de su caldera la tomamos de una de las publicaciones americanas que en aquel entonces hablaron profusamente del asunto. Peritos estadounidenses examinaron el barco sin encontrar indicios de que ahí se había quemado a una persona. Se descartó que el hombre quemado en la caldera fuera Galíndez y las investigaciones volvieron a un punto muerto. Del cojo Martínez Jara no se volvió a saber nada. No apareció ni vivo ni muerto. Se rumoró que lo habían asesinado tan pronto llegó a la República Dominicana y quedó la duda de que sí, ciertamente él había sido el hombre quemado en la caldera del barco Fundación. A cuenta de la denuncia que les llevó el marino Alfonso Espinal, los Silva tuvieron que afrontar serias dificultades. Estos son los records de las diferentes citaciones que se nos hicieron a la Suprema Corte de la Ciudad de Nueva York cuando fuimos objeto de una denuncia de parte de Alfonso Espinal, el marino que trabajaba en el barco Fundación. Cuando el marino faltó al barco, lo salieron a buscar y prontamente se supo que él había tenido contacto con nosotros. Entonces lo utilizaron para que él también contribuyera a crear problemas. Él después tuvo que esconderse. Y se apareció a mi casa, recuerdo exactamente que fue próximo a unas navidades de ese mismo año, del 56, y dice que no tenía dinero, que quería hacerme algún trabajito para él ayudarse. Y nosotros teníamos que pintar el apartamento, estaba un poco sucio, y le pedimos que lo hiciera. Entonces él fue con su ropa de trabajo, y nosotros habíamos comprado todos los materiales, las pinturas y los broches y demás. Pero al ratito de estar allá, él dice que no se sentía bien, y dijo que se iba y que volvería el día siguiente.
Al día siguiente no regresó, pero sí, al otro, 2 días después, llegó la policía a mi casa. Había un teniente, McGrath, que había sido una persona que incluso nos había dado protección en otras ocasiones, y entró con confianza porque nosotros lo conocíamos. Y cuando nosotros creemos que tiene algo que informarnos, nos dice que nosotros estamos acusados de que Nicolás estaba acusado de ejercer la odontología sin licencia. Cierto que teníamos un laboratorio, que no es lo mismo. Nicolás había estudiado ese asunto y trabajaba, él hacía los trabajos a los dentistas. Lo hacía en la propia casa, porque una de las cosas que él le protegió su vida era que no estaba en el medio todo el tiempo. A él no le podían tener un horario de que sale a las 8 y viene a las 5. Él trabajaba en la casa. Entonces prontamente ellos se metieron sin ninguna orden judicial y llegaron hasta el laboratorio. De allí se llevaron unas cuantas cosas que se utilizaban para el laboratorio, instrumentos, que luego los utilizaron como prueba. Y finalmente, porque este es un caso largo, lo único que viene al caso es porque Trujillo quería inhabilitar, desacreditar a todo el que fuera su opositor con cierto reconocimiento. Fue un caso largo, porque los casos allá se manejan, no es con un habeas corpus y ya se acabó. Tuvimos la suerte de conseguir un buen abogado que lo pagó Lois Crane, que era también miembro de la Asociación Interamericana Pro Democracia y Libertad, y se produjo una cantidad de materiales de cada cita de esta que se hacía a los tribunales, y se descubrió y se llegó a comprobar de que todo era una mentira, era una calumnia. Nosotros no era verdad que Nicolás ejerciera la odontología sin licencia, porque lo que hacía era trabajo de laboratorio. Pero mientras tanto, fueron muchos días de mucha mortificación, porque uno no sabía qué otra cosa y qué testigos podían producir. Finalmente produjeron a Alfonso Espinal. Y después, cuando lo empezaron a entrevistar, a interrogar, él dijo que actuó por orden militar. Ahí se cayó el caso. Por supuesto que de ahí él salió a esconderse y nosotros luego lo ayudamos y él se quedó en el exilio. Por su parte, el hijo del presidente Roosevelt empezó a ser investigado por las autoridades y se comprobó que había visitado la República Dominicana días antes de la desaparición de Galíndez. Vino en compañía de su socio, Charles Patrick Clark, también abogado, asalariado del dictador español Francisco Franco. El pueblo norteamericano, que no conocía, no entendía mucho eso de los tiranos, y a veces creía que eran fantasías de la gente, cuando vieron a un hombre que era muy popular como Roosevelt, involucrarse en la forma en que lo hizo con un hombre que tenía que ver, se le vinculaba con el secuestro y asesinato de otra persona, y sobre todo de un hombre que se demostró a la sociedad norteamericana que era conocido y era querido, como Jesús de Galíndez. Su gente del partido le pidieron que renunciara a trabajar con Trujillo. Y él lo hizo tarde, tan tarde que él como político decayó. Y este es un titular de un periódico donde se habla del suicidio político de Franklin Delano Roosevelt Jr. En verdad, nunca pudo levantar cabeza. En las investigaciones del caso Galíndez, se encontró que el profesor Vasco poseía un capital personal de $50,000 y los estados financieros de su cargo como representante del gobierno vasco revelaron que en 5 años había manejado más de $1 millón en contribuciones de los vascos en el exilio. Estos datos Trujillo los aprovechó para dar a entender que la desaparición de Galíndez estaba relacionada con las transacciones económicas. Nota al margen.
Gloria Estebanía Viera Marte, alias Gogi, fue la segunda persona asesinada después de la desaparición de Galíndez. Su historia es especialmente compleja por ser la madre del presunto hijo de Galíndez residente en la República Dominicana. Aunque gran parte de los contenidos de esta serie se toman de uno u otro libro o revista, en el caso de Gogi, los datos se recogen por investigación propia de este programa. En el siguiente segmento entraremos en lo más íntimo de la vida de Galíndez y una familia dominicana marcada por la tragedia y el trauma de un hombre que presume ser hijo del profesor Vasco, sin que exista una prueba material para avalar tal circunstancia. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Mientras iba tejiendo su cadena de sangre, no se podía imaginar Trujillo que en 5 años después el acribillado y hasta secuestrado iba a ser él, porque lo de Galíndez definitivamente le iba a salir muy caro. En la cadena de asesinatos, Gloria Estebanía Viera Marte fue la segunda. Fue amante de Jesús de Galíndez, quien solía escribir sobre sus amores, pero sobre ella no dejó una sola palabra. Gloria Viera Marte, Gogi, es la madre del supuesto hijo de Galíndez existente en la República Dominicana. Los que conocieron y trataron al profesor Vasco rechazan que procreara un hijo. En lo personal, lo describen como un hombre poco atractivo, flaco, desgalbado y descuidado en el aseo. Era una especie de Quijote, más preocupado por la causa de los vascos y las críticas al gobierno de Trujillo que por conquistar mujeres. Su madre murió al traerlo al mundo y arrastró siempre una frustración con las mujeres. En carta a un amigo confiesa su obsesión del no amor femenino, de la no madre y la del no hijo. Independientemente de lo que dejó escrito, quienes lo trataron íntimamente aseguran que Galíndez era hombre racista y que a las mujeres le tomaba muy en cuenta el color de la piel y los abolengos. Por eso dudan que sea padre de un hijo natural de una dominicana a quien él mismo, las pocas veces que mencionó, fue para expresar sus sospechas de que era una enviada de Trujillo. Doña Rosa Báez López Peña asegura que a pesar de que Galíndez y ella se veían o se hablaban diariamente, se vino a enterar de la existencia de Gloria Viera cuando regresó a la República Dominicana y comenzaron a publicarse libros sobre el caso Galíndez. De Galíndez sé que él, por ejemplo, me hablaba mucho su concepto sobre la irresponsabilidad de tener hijos en la calle. Él se cuidaba mucho a ese respecto, que él jamás en su vida podría tener un hijo que no fuera, cuando él pudiera en realidad formar un hogar y responder a eso. Estaba muy imbuido en su naturalismo, no pensaba nunca momentáneamente, durante el tiempo que yo lo conocí, que fueron desde el año 43 hasta el 56, porque una semana antes de desaparecer yo estuve en mi casa. Y jamás en realidad, y sobre todo hablamos mucho sobre la cuestión de la irresponsabilidad de los padres dominicanos, hablando de los dominicanos que tenían hijos en la calle. Yo sé que jamás en la vida había tenido un hijo en la calle, nunca. Tengo la seguridad, para yo creer eso tendrían que en realidad que enseñarme algún documento que lo probara, pero a mi concepto Galíndez no tuvo ninguna. La historia es bastante compleja, porque Gloria Viera sí existió en la vida del profesor. De ello da fe don Alfredo Matilla, el refugiado español que lo acogió en los años que vivió en la República Dominicana. Matilla también abandonó después nuestro país y se fue a residir a Puerto Rico. A finales del año 1955 visitó a Galíndez en Nueva York y según relató años después del secuestro, entre comidas en el restaurante Bilbao, Jesús me relataba su odisea desde que empezó a preparar su tesis y me dijo que Trujillo
enviaba mujeres a seducirlo y que la última, llamada Gloria, a poco de iniciar una aventura con ella, le había empezado a señalar con insistencia la peligrosidad y audacia de su proyecto. Además del testimonio de don Alfredo Matilla, también dio fe de la relación de ella con Galíndez, el portero del edificio donde residía el profesor. El FBI le mostró una fotografía de Gloria y este dijo que en algunas ocasiones la había visto acompañando a Galíndez. A Gloria Viera se le atribuyó haber sido el señuelo que utilizaron los secuestradores. Se decía que había citado a Galíndez a un lugar donde lo esperaban los captores. En Santo Domingo vive la única hermana de Gloria Viera, quien además ha sido la madre del hijo que ésta dejó de 21 días de nacido. La familia está habituada al asedio de periodistas y escritores, quienes interesados en el caso Galíndez van en busca del hijo. Doña Telma Viera, viuda Michel, única hermana de Gloria Viera, explica que ellas son nativas de Puerto Plata, pero Gogi estudió en Barahona. En el Batey Central se graduó de mecanógrafa y contable. Se hizo mecanógrafa y contable. Yo me llamo Teresa Viera, me dicen Gloria, yo soy tía de Gloria Viera y yo la quería mucho y ella a mí. Siempre fuimos bien juntas, nos queríamos mucho y ella todo me lo contaba. Y ella aquí no encontraba trabajo y se fue a Puerto Rico, donde una hermana mía, a buscar trabajo. Ella me contó que estando buscando trabajo se encontró con ese señor que nosotros le decíamos el cojo. Y él le preguntó que en qué ella andaba y ella me dijo, que ella le dijo, yo estoy buscando trabajo. Yo soy dominicana, yo estoy aquí, vine de Santo Domingo y estoy buscando trabajo. Y él le dijo, me contó ella a mí, palabras textuales de Gloria Viera. Yo te puedo dar trabajo. Y ella le dijo, ¿qué clase de trabajo? Él le dijo qué clase de trabajo él le podía dar. Y ella le dijo, bueno, si yo trabajo con usted, yo quiero que usted sepa y tenga en cuenta que trabajaré con usted, pero en bien de mi país. Comenzamos a ver que el cojo Francisco Martínez Jara contrató a Gogi en Puerto Rico y tenemos que puntualizar que al igual que ella, muchas jóvenes dominicanas fueron enroladas como espías porque durante la tiranía de Trujillo muy pocos padres se atrevían a advertir a sus hijos al respecto. Muchachas ansiosas de encontrar un empleo recibían ofertas para vigilar y abordar personas en favor del benefactor de la patria. Cuando venían a darse cuenta que estaban envueltas en acciones criminales, ya era tarde para echar atrás. La tía de Gloria explica que después que Gogi comenzó a trabajar con el cojo, viajaba con él a los Estados Unidos y aquí en la República Dominicana ella tuvo oportunidad de conocer personalmente a Martínez Jara. Él fue a mi casa una vez. ¿Y usted cree que Gloria tuviera relación amorosa con él? No lo creo, porque era muy viejito. Era muy viejito. ¿Él era casado? Él era casado con 2 hijos, una esposa, una hembra y un varón, ya grandes. Ellos vivían aquí, en la capital. ¿Usted sabe dónde? En la Rosa Duarte, me parece, en la Rosa Duarte. Una residencia que le tenía Trujillo ahí a ellos. Esa persona, usted llegó, la esposa de este señor, el cojo, ¿usted supiera, ella vivió en Puerto Rico? No, ellos vivieron aquí. Ellos tenían su residencia aquí, en Santo Domingo. Él iba y venía.
¿Y a la señora y a los hijos del cojo lo mataron? No te sé decir, yo creo que no. Yo creo que ellos se fueron para España, no los mataron, no. ¿La esposa del cojo era dominicana? No, eran españoles ellos eran españoles. ¿La esposa y los hijos? Sí, señor, ellos eran españoles. Con relación a la familia del cojo, algunos autores dicen que fue asesinada. A la tía Teresa le preguntamos si alguna vez alguien de la familia visitó a Gloria en Nueva York. Una abuela, mi madre. Mi madre estuvo con ella, que ella la llamó. Le dijo, abuela, como que fuera. Y mamá me contó que ella estuvo 3 noches durmiendo con ella. Pero que ella como que le nombraba a Jesús Galíndez. Parece que ella estaba ahí con él. Porque dice mamá que ella estaba muy bien, en un apartamento muy lindo. Y que estaba ahí con él. 3 noches mamá durmió con ella. Y mamá me dice que ella nombraba a Jesús Galíndez. Y que como que ella estaba con él. Me decía mamá está muerta, y yo me acuerdo que mamá me lo contó. Dice que una vez Gloria Viera vino a República Dominicana y fue a visitarla. Ella vino una vez y me contó, ay tía, yo estoy tan contenta, estoy con un señor tan amable, qué educado, qué dulce es ese señor. Y ya ella estaba encinta. Y ella me nombró a Jesús Galíndez, no Jesús de Galíndez, ella siempre me dijo Jesús Galíndez, ¿entiendes? Así es que yo estoy seguro que si ella estaba en estado, era de ese señor. Cuando Galíndez desapareció, Gloria Viera tendría 5 meses de embarazo, pero no existe el menor indicio de que el profesor Vasco supiera que iba a ser padre. En 1952, cuando mataron a Requena, Galíndez escribió un testamento que entregó a un notario. En el mismo legaba todos sus escritos y archivos al gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre. También dejaba bienes a las editoriales dispuestas a publicar sus manuscritos y autorizaba a separar aquellos objetos personales que pudieran ser de interés para los familiares. Además, permitía destruir los documentos que estimaran oportuno o discreto hacerlo. Autorizaba a entregar a su padre y hermano alguna cantidad de dinero si llegaran a encontrarse en una situación económica precaria. Doña Rosa Báez López Peña opina que si Galíndez se hubiera enterado de que iba a ser padre, de seguro hubiera actualizado su testamento y le hubiera legado todos sus bienes al hijo. El caso es que mes y medio después de la desaparición de Galíndez, las autoridades americanas emitieron una orden de arresto contra Gloria Viera. En Puerto Rico, una agente del FBI recogió de un dominicano la información de que ella y el cojo eran los que habían secuestrado al profesor y lo habían llevado a la República Dominicana, donde lo tenían preso. El FBI informó después que Gogi había salido de los Estados Unidos vía Miami justo al mes del secuestro de Galíndez. Para entonces, la joven de 21 años de edad tenía 6 meses de embarazo y según el FBI se encontraba residiendo en Puerto Plata, República Dominicana. La familia de Gogi dice que vivieron mucha tensión porque detrás de ella andaban los calieses. Para dar a luz, vino a Ciudad Trujillo y se hospitalizó en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Y ella escribió con su puño y letra el nombre del niño llamado Jesús Manuel, que aún vive. Luego del parto, con el niño se fue a residir a una casita de Villamella, en compañía de sus padres, Pedro Viera Vega y confesora Marte. Vivían de manera clandestina por temor a los calieses, pero se sospecha que algún familiar o allegado los delató a los organismos de seguridad de Trujillo
y el 20 de agosto de 1956 se presentó un carro a la puerta de la casa y dejó una carta dirigida a Gloria Viera. ¿Ella le dijo algo a su padre cuando iba a salir? Que iba a entregar esa carta, que por qué le mandaban esa carta. ¿Y a dónde le decía que tenía que entregar la carta? Eso sí, ahora yo no recuerdo de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, de ahí, cuando ella fue a entregar la carta, ella más nunca apareció. ¿Al otro día? Al otro día amaneció volcada en la carretera vieja de Puerto Plata, que le llamaban la U, en un precipicio muy hondo. Entonces ahí ese chofer que venía de Puerto Plata, llamado Jesús Buen Hermano, fallecido, está muerto, nos dio la noticia diciendo que Gloria estaba volcada en un precipicio muy hondo, en la U, en un carro negro, que ella no tenía carro, en un carrito negro. Y a todo esto le pusieron unas botellas de ron y de nuevo, eso no fue verdad. La policía recogió el cadáver y lo enterró en Villa Altagracia. Junto al cuerpo, además de las botellas de bebidas alcohólicas, apareció una carta de la cual la familia ni se enteró. La misiva estaba dirigida a Gloria Viera, con un remitente que supuestamente residía en la zona de Alemania Oriental. Ese documento falso lo filtró Trujillo a los investigadores americanos para hacer creer que esa mujer vinculada a Galíndez tenía alguna relación con el comunismo internacional. Desde luego, el presunto accidente nadie lo creyó. Gloria Viera no tenía carro ni sabía conducir, y en el vehículo no apareció ningún chofer. El niño de 21 días de nacido había quedado con los abuelos. El cadáver de la madre, la familia no lo pudo ver, aunque sí supieron que lo habían enterrado en Villa Altagracia. Luego que fue enterrada ahí, nosotros dimos un tiempecito prudente, porque era en la era de Trujillo y no se podía muchas cosas. Entonces, mi madre sacó el cadáver antes de tiempo, en toda era de Trujillo, llevó su cajita preparada y ella con sus manos, sus propias manos, lo sacó. Entonces lo llevamos a Barahona y allá está enterrado. La familia regresó a vivir nuevamente a Puerto Plata, donde se mantenían asediados por los calieses. El hijo de Gloria Viera tuvo con ellos hasta que doña Egma se casó y se fue a vivir a Barahona. Allá le enviaron a Jesús Manuel para que se ocupara de su educación. Todos ellos están convencidos de que este es el hijo de Jesús de Galíndez por lo siguiente. Bueno, en este cofre que conservo había un documento donde decía, escrito por Gloria. Yo a la edad que tenía era muy jovencita, pero siempre uno tiene algún vuelo en la vida. Y yo comencé a buscar porque yo decía que algo tenía que aparecer. Entonces, debajo de esto encontré un escrito por Gloria Viera donde decía que Jesús Manuel era hijo de Jesús de Galíndez. Pero en la era de Trujillo era muy difícil uno tener documentos de esta índole para uno tenerlos guardados. Entonces nosotros, todos los documentos que aparecían con el nombre de Jesús de Galíndez, nosotros los rompimos, porque también nos hubieran matado. Jesús Manuel, presunto hijo de Jesús de Galíndez, creció en Barahona creyendo que sus padres eran Rafael Augusto Michel Suero y doña Emma Viera de Michel, hasta que le aconteció lo siguiente. Bueno, yo una vez iba caminando por la calle Duvergé en Barahona, casi esquina Colón, y un señor llamado Luis Co
se me acercó y me dijo, Galincito. Y yo le dije que por qué me decía Galincito. Oh, tu papá era lindo, un español muy fino que vino aquí al país. Yo me quedé con la incógnita de que yo no sabía a quién él se refería. Entonces una vez, más luego, a los 2 o 3 días, yo comentando Galincito, parece que lo llegó al oído a mi papá, a Yuyo, a mi padrastro. Y me jaló, me sentó en la cama de él, comenzó a contarme la historia de dónde yo procedía y quién era yo. Y que si yo quería irme fuera a España o quedarme con él, yo no me quedaba con él, que él se había sacrificado por mi vida y que me había criado hasta esa época, de yo conocer lo que él me estaba diciendo. Pero no tenía, yo no sabía nada, absolutamente nada de eso, hasta que no me he explicado bien el asunto en ese momento. El nacimiento de Jesús Manuel no había sido declarado legalmente con la esperanza de que se presentara una coyuntura que permitiera hacerlo como hijo de Jesús de Galíndez. Las circunstancias confusas del caso lo imposibilitaron, y luego que murió su padrastro en 1971, lo declararon de manera tardía como hijo de Tomás Michel, padre de su padrastro y Gloria Viera. El joven ha confrontado problemas de conducta, no completó estudios y no se ha estabilizado en un trabajo. Es padre de un niño, aunque permanece soltero y desempleado. Bueno, después que yo supe esa historia, esos acontecimientos, o sea, yo sí realmente tuve muchos choques psíquicos, donde tuve que hice la oportunidad de cita psiquiátrica, porque le fue muy chocante el asunto, la sociedad y la gente hablándome, que Galíndez, que tú eres Galíndez, que no te han dicho la historia, cómo que lo mataron, que tu mamá la mataron también, que la tiraron por un sitio, o sea, eso me iba chocando. De tal manera que eso me chocó suficientemente, o sea, tuve mucho conflicto después de eso. Y al tiempo, con mucha terapia y mucho tratamiento con personas, volvimos a hablar, yo tuve que hablar, varios psicólogos y psicoanalistas muy amigos, yo le profundicé y le hablé de la situación. Pero el tiempo se fue transformando, tropecé muchas veces con esas situaciones que me fueron muy conflictivas conmigo mismo, que pasar el tiempo y con ese cuestionamiento de los problemas que pasaron de mi vida, de esos secretos que nadie me quería hablar. A veces me quería hablar y me decían, enseña, que no me hablara, no me dijera nada. De toda su historia, lo que más le duele es que a su madre la señalen como amante del cojo Martínez Jara. La tía, doña Teresa, afirma que Gloria estaba enamorada de Galíndez, por lo que duda que pudiera ser también amante de Martínez Jara. No lo creo, porque el cojo era muy viejo. No lo creo, porque el cojo era viejo y cojo, y ella era muy jovencita para estar enamorada del cojo. No. ¿Y ella conocía a la familia y la esposa del cojo? Ella lo conocía. Se ve que ellos no tenían ningún capricho con ella, porque ella conocía a la esposa. Ella llegó a ir a su casa con él. Así que no me parece que ahí hubo romance. Lo que yo sé y puedo asegurar que ella me dijo eso, que estaba como enamorada, que estaba feliz, tía, estoy feliz porque es un hombre tan amable, tan decente, tan educado. Ella estaba como enamorada. Nota al margen. A falta de una prueba material de que Jesús Manuel sea hijo de Jesús de Galíndez, escudriñamos su físico en busca de algún parecido.
también lo confrontamos con el cojo Martínez Jara. Cada quien decidirá a quién se le pareció más Jesús Manuel. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Esperamos que ustedes sigan sin perderse un solo capítulo de nuestro relato, porque aquí van a conocer muchas informaciones nuevas acerca de un tema del que se está hablando desde hace 41 años. Hasta entonces. Somos así y así somos, la propia identidad de lo criollo, en el común perfil antillano, un pueblo de trabajo que trabaja y que ve en el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos. Somos así, así somos.